Hoy, en Historia y Cultura General, haremos un especial donde analizaremos los memes de Trump Su con Rafa Salazar, historiador. ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo estás? Más bien, ok. Bien, Rafa, explícanos qué vamos a hacer hoy. Pues a raíz de lo de la guerra de Irán, salieron unos memes como imitando las enseñanzas de Sun Tzu, que es un teórico militar, pero le cambiaron el nombre y le pusieron Trump Su, dedicándole a Trump, al presidente Trump. Pues estos memes, obviamente, criticándolo porque son como estrategias muy lógicas que ha hecho él, que nadie se cabe en la cabeza. Entonces, siendo Sun Tzu un general y que una teoría militar que todavía se sigue vigente y que se sigue estudiando, los mismos gringos, porque esos memes empezaron en Estados Unidos y ya la han como traducido al español, han cogido como digamos el formato de las enseñanzas de Sun Tzu, que son como especie de máximas, pero aplicadas a Trump, donde muestran mucha la ilogicidad de este presidente, pues. Listo, entonces demos inicio de una vez con la imagen. Listo, lo primero que vamos a hacer es como mostrar quién era Sun Tzu y qué es el arte de la guerra, que es el libro donde se saca pues esta información. Bueno, ya saben, Sun Tzu, más o menos, si quieres pásalo porque este es como el título. Eh, Ujú, un momento, ahí está. eh, bueno, ¿qué se tiene? Que para llegar a Occidente se demoró pues bastante porque el libro, como hay mucho, digamos que al ser tan viejo pues hay mucha especulación de cuándo se hizo y todo eso, y ahorita vamos a llegar a cuándo se puede, como la fecha más probable, pero para llegar a Occidente se leyó primero o lo leyó primero o lo tradujo primero más a nivel como masivo Liderhart, que Liderhart es o fue un general de, creo que de los británicos, o si no estadounidenses, no, yo creo que es británico, y lo hacen al principio del siglo XX y va a ser ciertamente reconocido, pues esta traducción que él va a hacer. Y él pues va a hacer una comparación con Clausewitz, que se alarga Clausewitz, para los que no sepan, Carbon Clausewitz es el teórico de guerra más famoso a nivel occidental, y siempre es fácilmente los comparan. Sun Tzu y Clausewitz los van a estar comparando. Se sabe pues que antes de Liderhard ya había llegado aquí el texto, muy probablemente en épocas de la Revolución Francesa. Se dice que muy probablemente Napoleón lo leyó y que lo puede haber influenciado. También he leído, por ejemplo, y eso es mentira, que lo leyó Maquiavelo. Maquiavelo no lo leyó porque en esa época no había llegado. El Sun Tzu, lo que he leído, el texto del arte de la guerra es de más o menos llega a Occidente en 1750 o 1780 en Muy adelante. posterior a la época Sí, ¿cómo es que se llama? Renacimiento, que es más la época de, de este personaje, de Maquiavelo. claro. Y otra cosa es que obviamente pues Clausewitz va a pesar mucho en el siglo XIX y parte del siglo XX, pero Sun Tzu lo va a reemplazar en el siglo XX, y no sé si habrán dado cuenta, pues ese libro es muy famoso pues, pero uno va a una librería, fácilmente encuentra fácilmente varias ediciones de este texto, desde muy baraticas y chiquitas a unas que tienen unos, pues mucho, el libro no es largo, pero no tiene por qué ser largo, pero el asunto es que digamos que los estudios preliminares son muy gruesos, ya muy teóricos. También creo que han salido hasta memes sobre eso, de que yo nunca, Sun Tzu diciendo es que yo nunca dije eso, y es que el Sun Tzu lo aplican a un montón de cosas, por ejemplo, al mercadeo, a la administración de empresas, bueno, creo que hasta la vida misma, entonces han salido como autoayuda con Sun Tzu, entonces ese tipo de cosas ya empiezan a modificar mucho lo que él dice, entonces por eso salió un meme diciendo que es Sun diciendo, yo nunca escribí eso, es verdad, pues a la larga se aplica a la guerra, de pronto al mercado y admisión de se puede aplicar algunas cosas, pero no tal cual, pues. Pasa, porfa, sigamos hablando del texto. Es importante esto, Samuel Griffith va a ser el que le va a dar el prefacio a nivel occidental y va a ser como el más famoso. De hecho, yo me he leído ya 3 prefacios de 3 libros distintos. Yo soy muy aficionado como a Sun Tzu, a los libros de teoría militar, y él va a ser como el único que le va a hacer como en la traducción. O sea, si uno siempre ve que los libros dicen, este libro es traducido de la traducción
al inglés de Griffith. O sea que Griffith se volvió como el gran conocedor y el gran divulgador de Sun Tzu. Bueno, y Griffith hace su estudio preliminar muy interesante pues, del arte de la guerra y de Sun Tzu como tal. Bueno, uno que ve en el texto, como yo les dije, son máximas. O sea, máximas son 3 o 4 frases y hay que tenerlo en cuenta porque lo que entiendo es que las hojas en esa época, para época china, eran bambú y no una hoja de bambú, sino como tronquitos de bambú. Entonces ahí se tenía que ir escribiendo, entonces no era que fueran muy grandes. Entonces, por eso las frases de Sun Tzu son muy claras, muy específicas, son, no sé, frases de fácilmente 5, 10 palabras como mucho. Pues no es Exacto, que él sea un párrafo, tenía que ser pragmático a la hora de escribir para claro. que le diera la cantidad de caracteres por tablilla. Claro, entonces Ujú, eres un máximo. Entonces, en no hagas esto, haz esto. Pues, un caso muy específico. exacto. Además de eso, con el tiempo le van a ir añadiendo otros generales, cositas. Entonces, Sun Tzu dijo, la sorpresa es vital para la guerra. Entonces, al otro autor va a agregar con el tiempo, sí, una vez yo estaba en un combate y me pasó esto, y el otro, y a los 100 o 200 años va otro a agregar. Entonces, lo que uno va a encontrar en estos textos va a ser la máxima de Sun Tzu, que no es muy grande, y un montón de máximas o reflexiones a raíz de esa máxima. Bueno, a nivel pues como chino se va a editar en muchas ocasiones, pero este es un Hissing, o como se pronuncie, va a ser el que lo va a estandarizar ya, creo que posteriorcito, póngale que en el año 1000 de nuestra era ya. Como les decía, a nivel la primera traducción al occidente sería 1772, que obviamente Maquiavelo no la conoció, probablemente sí la conoció Napoleón, eh, y se considera como, pues puede que hayan escrito otros manuales militares, pero de lo que se tiene registro fue el primer manual militar. De ahí en adelante ya podrán haber muchos, y a nivel de Occidente hay muchos, que creo que les falta más publicidad, por ejemplo, el de Vegesio, que se llama, bueno, no se me olvida el nombre específico del de Vegesio, pues que es un romano que lo va a escribir el siglo II después de Cristo, y es interesante, pero no es tan famoso. Sí, Este es muy Maquiavelo famoso. también tiene uno que se llama Del arte de la guerra Ajá, y no se también. conoce tampoco, Y no pues es yo tan nunca bueno. lo, ni Yo siquiera sí, lo he como te visto digo, impreso, ni siquiera lo he visto. no, yo me lo conseguí y yo me lo leí. Me parece que es chévere, pues, pero oiga, no se compara con un Sun Tzu o no se compara con un Clausewitz. O sea, son Ujú. mucho más superiores, en mi opinión. Pasa, porfa. Mm, bueno, digamos que hay una cosa lógica y es el hecho de que como fue hecho en China, pues obviamente su influencia va a ser más regional. En China se va a leer mucho y eso lo va a hacer pasar a Japón. En Japón se leía mucho también y llegó a Rusia. Entonces, en Rusia, digamos que en Rusia, en Japón y en China, obviamente como los más cercanos y de pronto hasta en Vietnam y eso, se pudo haber leído desde hace mucho más tiempo que acá. Pero acá, pues ya como dije, llegó a finales del siglo XVIII y más o menos en el siglo XX donde tiene fama y donde se va a empezar a leer constantemente, antes no. Eh, ¿Qué tiene? Bueno, lo que ya habíamos dicho, escrito en lenguaje simple, porque ya lo que dijimos, la letra, pues no cabía muchas letras, muchas palabras, entonces eran máximas, son sentencias, son frases muy cortas. Una de las tantas como enseñanzas de Sun Tzu es como vencer al enemigo como sin acabarse usted mismo, o sea, no habla de una guerra total, sino más bien una guerra limitada y es mucho desgastar al enemigo y no desgastar de usted, utilizar el engaño, todo ese tipo de cosas. El libro tiene creo que 13 capítulos, cada capítulo pues está dedicado a algo, entonces por ejemplo está dedicado al espionaje, la inteligencia, la planeación, la guerrilla, las cualidades de la guerra, bueno. Obviamente ya lo que ya dije, muy influenciado, mucha influencia en China, mucha, y a sus alrededores y ya posteriormente Occidente. Pasa, por favor. El autor se conoce poco y es muy curioso porque pasaría algo muy similar a lo que pasa con Sócrates, que se dice que de pronto no existió, que fue invención de Platón, y bueno, y otros autores, pensaría yo no solo Sócrates, hay muchos autores como que les pasa eso. A Sun Tzu se le conoce el libro, pero digamos que me imagino yo, y de pronto desconozco, es el hecho de que de pronto no han encontrado una tumba con el nombre de Sun Tzu y ese tipo de cosas, que sería una prueba muy contundente de que sí existió. Entonces pasaría algo parecido a Sócrates, o también pasaría algo similar a lo que pasó con Homero en la Odisea. Dice que no hubo un Homero, sino muchos, que, bueno, sí, muchas cosas, o que no existió, sino que fue como un seudónimo, bueno, muy por el estilo.
lo que sí se, pues digamos que sí se sabe o que sí se cree más bien es que fue, si vivió en los años que llamaron dizque los estados beligerantes, ahorita hablamos más largo de eso, Ujú. fue cuando no había como un emperador que dominara todo el territorio chino, sino que habían varios muy parecidos y de pronto la comparación puede ser odiosa porque siempre tratamos de compararlo con Occidente, pero vemos que puede ser muy medieval, o sea, muchos reinos peleándose ahí el poder y hasta que llega un emperador y somete a todos, que eso lo muestra la película El Héroe de, que creo que sale Jet Rafa, Li, el protagonista. pregunta. Pero entonces este personaje existió antes del primer emperador, del que unificó los reinos de China. Creo que un poquito antes, según eso sí, Mm, como por las entonces fechas. sí es bastante antiguo. Sí es Digamos, bastante. sí es más o menos, se cree que es como en el 5 o 4 antes de Cristo, que se llaman, Y esa época llama estados bueno, beligerantes o estados guerreros, Rafa, y no había un emperador como tal, sino varios reinos, y póngale hay que 5 tener reinos. otra cosa en cuenta, y es que cuando el primer emperador logra la conquista de los reinos, que creo que eran como 6 o 7, Uh -huh. que forma hubo allí un evento que eso sí está catalogado, y es que él mandó a destruir todos los documentos, toda la información y libros, obviamente en tablillas que existían en ese tiempo, porque consideraba que la historia debía narrarse a partir del momento de su existencia. Y entonces antes es un milagro que este tipo de información de libros hayan sobrevivido a la gran quema de libros y a la gran purga de eruditos que causó el primer emperador, que eso fue algo que está catalogado. Ese no me la sabía, pero muy grave, Ujú. Sí, muy grave y pues. incluso sabe que yo ya lo había leído hace mucho antes, pero incluso en esa nueva serie de Cosmos que sacaron en National Geographic con Neil deGrasse Tyson, se cuenta también ese momento de la historia, cuando el primer emperador mandó a destruir todos los libros y las bibliotecas que existían en sus reinos. Pues, me imagino que muchos eruditos escondieron esta información y lo ocultaron. Y también incluso hubo asesinato de eruditos porque el primer emperador, que tenía cierto egomaniatismo, no sé cómo se dice, era ciertamente egomaniático, y creía que la historia debía contarse a partir de su reinado. Entonces sí lo tengo presente, pero obviamente pues no es algo que conozcamos mucho. Es que cuando estudiamos historia en Occidente nos enseña casi Oriente. Claro. Entonces es porque cositas que uno aprende por ahí por los lados, ¿cierto? Como la unificación de Japón y así. Rafa, continúe. No, que ya yendo como con esta diapositiva y es el hecho de que pues, que Sun Tzu, perdón, todavía nos falta un poquito para llegar allá, La traicionó la eh, mente. es realista, digamos, no Ujú. hay nada mágico en él, uno lo lee y es totalmente pragmático, digámoslo así, no hay intervención divina, como si lo podía tener la Odisea, por ejemplo, la Iliada, no, aquí Mm. no, aquí pues, usted pelea así, haga esto, ponga, haga una trampa acá en bosque, utilice el terreno, cosas así, muy racional, muy realista, digámoslo así. Bueno, sigamos por... O como Heródoto en sus libros, que también atribuye ciertos Muy eventos exagerado, sí. a la atribución, pues, a los divinos, ¿cierto? No sé, ¿cómo es que se llama el libro? Las 9 musas de la historia, las 7 musas de la historia, que 9, 9. 9, eso, listo. Bueno, el texto, como ya veníamos diciendo, está hecho en sustrato. El sustrato no había papel, sino que era bambú. No, hay imágenes de eso muy interesantes y pues no la conseguí, pues como tenían un libro y no lo puedes escanear y ese es como digamos, listoncitos, palitos así y se van como cosiendo arriba. Entonces así se va leyendo. Entonces era muy difícil hacer una hoja muy grande como la tenemos nosotros actualmente. Y, y Rafa, y Entonces, le tengo otra, ¿sabes? No, yo no sabía, pero por ahí viendo un documental me di cuenta. Lo mostraron. Resulta que también escribían en caparazones de tortuga, sí, 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 sobre eso sí lo he caparazones escuchado. de tortuga. Entonces, como dice ahí, no son máximo son 12 o 15 caracteres. Obviamente los caracteres chinos son ideogramas y no como nosotros que es solo una letra, porque nosotros con 15 letras no diríamos mucho, Mm, pero son ideogramas, entonces podría ser fácilmente 15 palabras. Entonces, bueno, son 15 palabras por máximo, más o menos. Como ya les también había dicho, cada general en su momento, posterior a Sun Tzu, le va a agregar cositas y Sun Sing Yen es el que va a volverlo famoso a nivel como chino, en el sentido que lo va a imprimir, lo va a editar de tal manera que se ve casi muy estandarizado y lo va a hacer. Y esa es la versión que se conoce. Además de conocer la versión de Griffith, que es la traducción, también es la versión que Griffith conoció, que es la de Sun Sing Yen. Es el que va
Bueno, pero entonces a este leer pues personaje este autor. debió conocer una versión más antigua. En algún museo en China estará la versión más antigua conocida, así como nosotros tenemos fragmentos de la Ilíada o de la Odisea, pues no la original, no la más antigua que se conoce. Sería Puede interesante ser, pues, saberlo. pero desconozco eso. O sea, Ujú. lo que decía pues es como los mismos prólogos que he leído es que Hun Sin Yen, perdón la pronunciación, es el que va a editar la versión más estándar actualmente y de esa se han sacado las traducciones. Y ya nosotros, Ujú. los de habla hispana, tenemos, además de eso, la de Griffith. O sea, la de Griffith tradujo a Shinsen. Entonces, bueno, más o menos por ese lado. Sí, como todo, como esas obras antiguas, pueden haber muchos más capítulos, pero solo se conservan 13 capítulos, que son las que se ven en todas las obras. Seguí, porfa. Ya hablando, yo creo que es un poquito del contexto, la que sigue. Sí, los estados combatientes se dio entre perdón, en el 480 y 300 antes de Cristo. Eran 8 reinos y como les digo, puede sonar muy eurocéntrico, pues, pero digamos que eran reinos que pelean entre sí y no había como un emperador. El emperador va a salir posteriorcito y los va a unificar a las malas, obviamente, y entonces ya se va a conocer como lo que es China actual, pero antes eran diferentes reinos que mantenían peleando. Entonces, digamos que había, por eso Sun Tzu tuvo mucha experiencia militar y por eso pudo hablar, desde su experiencia pudo escribir una teoría. Los reinos que habían era el Xi, el Shu, el Xin, el Wei, el Han y el Chao, pues, según los que leí. Había mucho caudillo, señor de la guerra. Era una sociedad muy campesina todavía. Y, y eso se acabaría en el 221 cuando se unifica China con el primer emperador. O sea que siempre es tardío, un poquito, ciento, no, sí, más o menos ciento y punta de años posterior. Pasa por lo que llama a terminar. Bueno, la guerra en tiempos de Sun Tzu, que cómo era la guerra. Entonces se hacía la leva de la población campesina, era una totalmente campesinos, pues. Normalmente combatía en terreno plano, había tropas de élite, había armaduras, cascos, ballestas, que hay que decirlo que la ballesta, o sea, es antes de Cristo ya había ballesta. Acuérdate que la ballesta llega a Europa a nivel medieval, o sea, ya después de Sí, Cristo. pero los chinos la usaron mucho La que, antes. uh -huh. Decían que las provisiones eran por 3 días, habían espadachines, lanceros, arqueros, cuadrigas, que son carros con ruedas, pues muy parecido a los romanos, de pronto a los griegos en su momento. Había disciplina y logística, había fosa y empalizado. O sea, esto es muy de las fortificaciones, la fosa empalizada es muy vieja, pues, y creo que hasta en América se dieron, que es primero poner hueco, hacer Los un hueco y romanos la después utilizaban en sus una, fortificaciones. una muralla Ujú. de madera, pues. Había, por ende había asedios, o sea, se utilizaban escaleras, torres y arietes, y la mujer sí participaba en la guerra, pero no como combatiente, sino más bien en la parte logística. Pasa, porfa. Y ya sobre la guerra, pues, eh, él considera que la guerra es una preocupación del Estado, ya que ya está hablando de la guerra como algo político. Eh, la guerra es un acto racional que se debe analizar, derrotar al enemigo con espionaje, diplomacia y fomentando la traición. Esas son como, o sea, como muy resumido lo que va a plantear en su texto. Él dice mucho eso de ganar la guerra sin combatir. Esa es casi una de las primeras máximas que él tiene. Y es verdad, o sea, muy, muy inteligente, pues, porque es el hecho de no Es lo que hoy desgastar. llamamos disuasión. Es una forma de Sí, usted demostrar al enemigo que es mejor no enfrentarse a usted porque lo puedes vencer. Entonces, es una guerra que ya se ganó, sí. precisamente demostrando, disuadiéndolo. Derrotar al enemigo rápido y sin casi gastos, que también se busca O mucho. sea, lo que los alemanes llamarían Blitzkrieg, guerra relámpago. Sí, 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 Ujú, claro. vea. Factores internos, entonces que hay unos factores internos que afectan al soldado, que sería la moral, la baja de moral y lo mental, y unos Ujú. factores externos que es el clima y el terreno, y eso lo van a retomar todas las eh, escuelas militares, pues. La guerra causa inflación, la guerra hace que se vuelva más costoso todo. Creo Sí, que el ejemplo específico es la que estamos viviendo. Eh, para Sun Tzu no era importante la cantidad, decía que si se dominaba pues el terreno, si se sabía emboscar y todo eso, no, la cantidad no era tan importante. sino como... Habla muchas veces del engaño, o sea, que muy importante el engañar al enemigo, mm, aparentar ser más siendo menos, aparentar ser fuerte siendo débil y así. Y de hecho es una de las tantas máximas que salen ahí. El general
adaptar los movimientos del enemigo y a lo que pasa en campaña, o sea, el general debe ser adaptativo, se debe escoger el terreno para pelear, eso también es otra máxima que sale, o sea, saber Y escoger el mire, terreno. Rafa, muchas de estas de esto que está viendo, se está viendo acá, se le acuñan a los grandes generales y estrategas de Occidente. Se me viene a la Ujú. mente, por ejemplo, Alejandro Magno. Era un personaje que en el campo de batalla se adaptaba a lo que se enfrentaban en ese momento contra el enemigo, que generalmente era el enemigo el que tenía la mayoría. Lo que dice Sun Tzu, que el tamaño no importaba siempre y cuando la táctica funcionaba. Y también utilizaba mucho el engaño. Y por supuesto Napoleón también aplicaba este tipo de normas. O sea, realmente es muy efectivo y se daba tanto ¿cómo se dice? Tanto en Occidente como en Oriente. Esto también aplica a la guerra que estamos viendo en este momento, aunque sea asimétrica, me imagino, ¿no, Rafa? Sí, Con lo del vamos, engaño, la táctica del engaño. yo creo que las tácticas de Sun Tzu son totalmente válidas actualmente y antes obviamente, pero y más creo que más válidas que las propias de Clausewitz, porque las de Clausewitz casi tiran a la guerra total, que Exacto. es como la guerra a gran escala, como se dio en la Segunda Guerra Mundial, que es mucho más desgastante, obviamente. Yo creo que ya, yo no sé si habrá más diapositivas, pero ya sí no podemos empezar con No, los esta memes. es la última. Rafa, esta es la primera imagen. Si quieres leer, bueno, primero como muy iconográficamente que analicemos, pues aquí sale un Trump vestido muy mongol, no tanto chino, pero Exacto. obviamente son de por allá pues, Pero, cercanos, no son lo Rafa, es que mismo, pues. son imágenes hechas con inteligencia artificial. A la inteligencia todavía le cuesta identificar bien como el uniforme y ese tipo de cosas, pero sí, para una persona que no sepa de historia, esto aplica como un Trump vestido al estilo de Sun Tzu, que no creo que Ujú. vistiera así para esa época. Pero es mongol, o sea, para que el público lo Sí, tenga, es un mongol. sí, sí, Si querés, incluso, lee incluso con la crin de caballo arriba y todo, se ve muy, muy bien. La imagen dice, si no tienes idea de qué diablos haces, entonces tu enemigo tampoco es la máxima de Sun Tzu. ¿Y esto en qué momento aplica? Justamente lo que estamos viendo en la guerra en Irán, ¿sí o no? sí, Rafa, que lo que le han se notó. criticado es lo que le han criticado a Trump, weón, desde que llegó esto aquí, pues de que se dio esto, y es el hecho de que él no tenía un objetivo claro. Y esto, como el objetivo claro, se lo han criticado desde, no solo a Trump, obviamente, sino a Estados Unidos, desde Irán, perdón, desde Afganistán, Irán y ahora Irán, porque se meten en una guerra sin un objetivo claro, entonces pues van a perder a la larga, porque vamos, recordemos, por ejemplo, el caso de Afganistán, que fue el primero. ¿Por qué se metieron allá? Porque supuestamente los talibanes estaban o habían sido patrocinados pues, o los patrocinaba Bin Laden, y Bin Laden vivía allá muy cómodamente. Entonces, ¿cuál sería el objetivo para Estados Unidos? Pues matar a Bin Laden y ya. Pues ese sería como el objetivo, ¿no? Si Bin Laden les puso una bomba en las Torres Gemelas y eso les dolió mucho y todo eso, ¿qué era el objetivo? Matar a Bin Laden o acabar con Al Qaeda. Se metieron en una Ujú. guerra casi de 20 años en Afganistán, no ganaron nada y volvieron los talibanes. O sea, derrotaron a los talibanes en el sentido táctico y militar, Temporalmente hablando. pero no ganaron, o sea, no ganaron la guerra, no cambiaron la cultura, porque también quedaron ultramachistas, igual como eran las mujeres, igual como pues, por debajeadas, igual que están hoy, que no Y hicieron con un nada. Pues fundamentalismo conclusión, religioso incluso mayor. ajá, conclusión, fue peor, digamos, el remedio que la enfermedad, además de que se desgastaron 20 años, listo. En Y el la caso de Irak, cantidad de plata derrochada de Estados Unidos, ¿cierto? no, y eso le está cobrando factura. Acuérdense que están diciendo de Estados Unidos que es potencia de cadencia. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, está quebrada, no se está quebrando, está quebrada. Y sí, eso Y es de un cierto. momento a otro, hay cierta burbuja, de un momento a otro ya se caiga del todo, se va a notar. Y Y yo este creo que tipo ya de se está cosas, notando. Rafa, este tipo de cosas aceleran esa caída. Y ya lo Claro, dice el propio Alfredo Jalife, es el ejército de Estados Unidos puede ser muy poderoso, pero es muy grande y es muy costoso. Y ahí es cuando la fortaleza económica de la potencia debe de hacerse presente. Y no hay fortaleza económica, tienen un PIB que está siendo superado por su deuda externa. Entonces, están gastando más de lo que producen. En cualquier creo, momento eso va a estallar.
creo que ellos están gastando el 150% del PIB. Colombia gasta Imagínense, como el 47%, que es bastante del PIB en bastante. pagar deuda, Ujú. 47, o sea, casi el 50, o sea, se tiene que pagar deuda. Imagínense ellos Y pagando el ni modo de 50%. comparar el PIB de Colombia con el de Estados Unidos, que es No, no, abismal, no, obvio, obvio, abismal. pero a lo que voy es que Ujú. si uno se va, si el 50% está yendo a pagar la deuda, imagínense el 150, o sea, que no están endeudadísimos, o sea, no tienen con qué Endeudadísimos. pagar la deuda. Y un momento, y lo que le están aplicando ahorita, si se aplica ya el todo esto de que no sea más petrodólar, que es el hecho de que todas las transacciones de petróleo se hagan con dólar, sino que ya se empieza a usar el yuan o el rublo, Hmm. se quiebra a Estados Unidos del todo, porque eso no es una señal de confianza. Entonces ya los mismos europeos o todos los países van a comprar en yuanes y van a dejar de tener de confianza en el dólar, y eso va a hacer que ahí sí, hemos dicho, la Y caída Rafa, casi. y lo peor es que la caída no solamente puede ser catastrófica, me imagino yo que simbolizando también una guerra civil, sino que también podría restaurar a los países que están alrededor. Y nosotros estamos bastante Claro, cerca de Estados Unidos. eso sí es Pero lo un peor, pues. país que tiene más armas que personas, o sea, más armas por habitantes, un tipo de crisis como esta podría causar una guerra civil bastante brutal. No creo pues que sea una caída sencilla, suave, como cuando el Reino Unido dejó de ser un imperio que simplemente aceptó sus condiciones y se aplicó. No, esto va a ser un crash bastante fuerte, por lo que Y eso nos, a por lo que se nosotros ve. como latinoamericanos nos va a afectar, porque nosotros Exacto, somos muy dependientes de Estados Unidos también. bastante, así es. Bueno, Bueno, seguimos. como concluyendo esto, es como el hecho de que no tener objetivos claros. Entonces, pues obviamente es una máxima pues, muy inútil, porque no tiene objetivos claros es muy malo. Pero aquí lo toman como que si, no sé, si yo no sé qué voy a hacer, el otro tampoco. Y digamos que Irán sí ha sabido hacer Lo mejor su es que asunto. Irán lleva más de 40 y pico de años preparándose, sí sabían lo que iban a hacer. El que no sabía era Ujú. Trump. No, Estados Unidos, yo me imagino que en el Pentágono sabían a lo que se enfrentaban, pero Trump pues, no lee los informes de inteligencia, mucho menos le iba a prestar atención a lo que le dijeran sus consejeros militares. Me imagino que el tipo, más que todo orientado por lo que le dijera Israel y lo que le dijeran sus consejeros, sus alabadores, los que lo alaban hacia alrededor, me imagino que tomó la decisión. Y como el tipo es un comerciante, me imagino que el instinto, él dice que él sigue el instinto y vea a dónde lo ha llevado. Seguimos, Rafa. Sigamos. Sí, yo creo que sigamos. Listo. Ah, bueno, volviendo como a lo iconográfico, creo que este sí es más parecido a un chino, pues, de esa época. Sí, 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 sin el pelito rubio, pues, que de Donald Trump, obviamente. Dice, no puedes perder si no tienes un objetivo. Y esto es muy realista, Rafa, porque claro, se supone Volvemos que como a lo en que la ya guerra tú dijimos. tienes un objetivo. Si se cumple, ganaste. Si no se cumple, perdiste. Y en este caso, lo que le pasa a Donald Trump es que como no tiene un objetivo realmente en Irán, al principio era acabar con el régimen, liberar es que a los oprimidos de allí y ahora como cerraron el estrecho, ahora el objetivo como que es abrirlo, cuando ya estaba abierto mucho antes de que iniciaran la guerra. No, veamos, el objetivo de ellos fue cambiar de régimen. Eso sí lo tenían claro, pues. Y El asunto es que, cambiaron a un Khomeini padre por un Khomeini hijo, entonces el régimen no cambió. ellos pensaron que sería, yo creo que volvemos un poquito a lo que alguna vez hablamos con lo de Venezuela, y es que pensaron que iban a dejar fácilmente, pues, como matar al líder supremo y cambiar las cosas. Y lo cierto es que no. El asunto es que antes los radicalizó y ellos, como bien dijiste, se habían preparado 40 años para la guerra. Entonces, dijeron, vénganse. Y cuando se fueron, les fue mal. Y ahí ahora sí están perdiendo, porque a lo que hoy es que ellos pensaron que con una matada del ayatollah, todo el mundo iba a rebelarse a favor de una visión más democrática, digámoslo así, una presidencia más democrática. No fue así. Pero Antes yo todo. pienso, Rafa, que también fue contraproducente que en el mismo ataque en el que mataron el Ayatollah, en otra ciudad de Irán, atacaron una escuela a propósito, matando ciento y Claro, pico, 160 de niñas, y esto en el pensamiento del iraní promedio, que aunque estuviese en contra de su régimen, dijo, no, esto no está permitido, esto no está bien. Y para mí que eso también jugó en contra del objetivo de Estados Unidos. No debieron claro, atacar a esa escuela con esas niñas para que no se viera de esa manera que estaban era liberando, pero que iban a liberar si también están atacando gente inocente.
Es que creo que eso fue, no sé si en la BBC o en la DW, mostraron entrevistando a algunas personas de allá que decían, yo no soy del régimen, pero yo sé que si Estados Unidos viene acá, no viene pues como a dejarnos como tan tranquilos, más bien y Ujú, haría lo que le hizo a Irak o a Afganistán, que son estados como fallidos, que exacto, generan más bien unas guerras civiles largas y no se, o sea, no se cumpla, no se llega a la democracia, no llegan derechos a la gente pues del común. Y entonces queda peor, entonces piden mejor algo como el viejo conocido o el malo conocido que el nuevo por conocer. exacto. Bueno, y la tercera también es la voy a ampliar un poco para poderla visualizar mejor y es confunde a tu enemigo, bueno, está tachado, bloquea el bloqueo de tu enemigo. También está tachado enemigo y dice proclama la victoria. Es decir, esto ya es la última fase de lo que ocurrió en Irán y es que Donald Trump al darse cuenta que el estrecho estaba bloqueado decidió que él también lo iba a bloquear para impedirle la salida de buques que simpatizaran o que fueran del régimen iraní. Lo chistoso es que China, como es aliado de Irán, pasó sus buques por el estrecho de Hormuz y cuando las pasó junto al bloqueo de Estados Unidos no hizo nada porque sabía las implicaciones de atacar un buque chino de petróleo, claro está. Rafa. Sí, no, y, digamos, y este tiene dos cositas, pues, cronológicamente, volvieron al guerrero mongol, se sale un poquito de China, pero sí se parece mucho a como venían los libros de Sun Tzu. Uno en Sun Tzu dice, y Ujú. sale la máxima. Eso para que te agarre y te dice, Pudo haber Sun Tzu sido dice. por la traducción que hizo este personaje en el siglo XVIII, que precisamente al traducirlo, no, Sun Tzu dice esto y lo fue copiando así literal como estaba ahí. Sería por la traducción, porque no creo que Sun Tzu lo haya escrito en tercera Como persona. en tercera persona, no sé, No eso sí creo. lo desconozco, pero de todas maneras, sí es común ver en los libros eso de Sun Tzu dice y sale la Exacto, máxima. exacto. Y aquí otra cosa que no lo había visto es que el arte de perder la guerra no es el arte de la guerra, el arte de perder la guerra dice abajo. No había caído en cuenta de eso. Tampoco lo había No, visto. pues lo del bloqueo sí es algo eh, pues muy estúpido, pues porque ellos, como han dicho pues varios especialistas, tenían un estrecho sin bloquear y ya ahora está bloqueado. Y lo Entonces ahí van peor perdiendo. que Ahí ya Irán lo van dice, perdiendo. y es que el bloqueo, perdón, el estrecho no va a ser igual a como era antes de la guerra. Es decir, no importa las negociaciones que se hagan, ellos van a cobrar paso de ahora en adelante por allí, por este lugar, y lo van a cobrar junto con Oman, que es el dueño de la otra mitad del estrecho. Porque en las leyes internacionales el estrecho no es aguas internacionales, sino que Ajá. como es tan pequeño, la mitad le pertenece a Irán y la otra mitad a Oman. Y siempre tuvieron la posibilidad de cobrar, nunca cobraron, por ahí pasaban libremente. Y después de este ataque tan horrible que les hicieron, dije, no va a ser igual. Y es lo que hace poco salió Marco Rubio, y no, el estrecho va a ser como era antes, y no va a ser así. Pues no sé cómo van a negociar, pero ya Irán dijo que no. Están Sí, cobrando pues 2 millones de dólares por el paso. 2 millones de dólares. Que esto en el año, por ahí hubo un man que hizo la cuenta y eso implica más de 70.000 millones de dólares en el año, en un año. bueno, el asunto es que ellos también han perdido en la guerra, entonces les sirve mucho recuperar, además de las sanciones, una forma de Exacto. recuperar plata, Y pues. toda la infraestructura destruida durante estos años estos meses donde Israel y Estados Unidos han atacado refinerías, incluso un puente que Puentes, estaba en construcción también lo destruyeron, que simplemente como era un símbolo, como era el puente más grande, más alto de Irán, lo destruyeron y no está terminado. Y otros edificios. Entonces, claro. o sea, a mí me parece muy lógico lo que están haciendo ellos, aunque creo que dentro de la, no sé si es la ley internacional permiten el bloqueo, pero a la larga el que los llegó a tarbanear, como diríamos vulgarmente, fue Estados Unidos y está Mm, una forma de recuperar el dinero perdido ahí. Y ellos o sea, tienen con qué, ya saben cómo. Mire que en estos días hubo una, creo que una escaramuza con unas fragatas, pues no eran pues portaaviones, de pronto los más pesados, un destructor, pero no las dejaron pasar y salieron incendiadas, o sea que tienen con qué. No tienen la superioridad pues para desgastarlos pues totalmente, pero hace unos meses ya, o un mes, o lo que haya sido, le dañaron dos portaaviones, por más que Estados Unidos diga que no, que fueron ujú. incendios por la tripulación, no Accidentes. creo. Yo creo que sí fueron impactos, no era para hundirlo, ahí están diciendo que para hundir un portaaviones se necesita pues mucha cosa, de hecho más Ujú. fácil lo hunde un submarino,
pero los drones que lo impactaron lo generaron un cierto daño que hizo que Pero tuvieran que cumplieron el irse. objetivo y es que hicieron que se retiraran. Claro, Y el arma más grande y más costosa hecha por el hombre que es un portaaviones, Rafa, el hecho de que un elemento tan sencillo como un dron lo obligue a retroceder, eso es un golpe tremendo. claro, Ujú. es que eso es lo que están haciendo. Y Y Rafa, ya yo, yendo como siga, a siga. esto, es que confunde a tu enemigo, bloquea el bloqueo de tu enemigo y proclama la victoria. Que eso es lo que pasó. Irán bloqueó el estrecho de Hormuz y Trump bloqueó el estrecho, perdón, el bloqueo de Irán, Mm. porque decía que no iba a dejar pasar a los que pagaran. Creo que hay unos que no los dejó pasar, pero como vos bien dijiste, a los chinos, con los chinos no se han metido, porque saben que de pronto ahí sí les va mucho peor. Y, Entonces, esa sería como otra estrategia anti-Sun Tzu, porque Sun Tzu era muy inteligente, Trump no. Entonces, está haciendo antes como el ridículo que los mismos analistas geopolíticos han dicho, que eso es lo más bobo que ha podido hacer, que horrible. bloquear el bloqueo antes genera que haya más de escasez, que suba más la gasolina, que suba más los alimentos, especialmente no, pues no solo para nosotros, pues nosotros sí lo sentimos, pero no tanto como lo pueden sentir los países del Medio Oriente y lo que lo están sintiendo en Europa. Y otra cosa, Rafa, para terminar ya, en un aspecto mucho más general, es evidente que Irán no tiene la forma militar de vencer en el campo de batalla, cierto, cara a cara a Estados Unidos. Lo han hecho muy bien de la forma en la que han actuado. Han atacado justamente con su armamento las bases militares de Estados Unidos alrededor en todo Oriente Medio. Y no sé si viste el informe de la CNN que sacó en imágenes satelitales y demostró que las pérdidas y la destrucción en las bases militares de Estados Unidos eran mucho más grandes de lo que en un principio el Pentágono había admitido. Ah, sí, En pocas palabras, Irán ha dado un golpe mucho más fuerte, militarmente hablando, a Estados Unidos de lo que Estados Unidos al parecer le ha hecho a Irán. O sea, las es bases que militares, muchas dicen que son y que ya no se pueden habitar, o sea, que la destrucción fue tanta que ya quedaron totalmente, pues ya no se reparan. Es que, digamos, eso de las bases, nosotros también lo hablamos en un video anterior, del Ujú. resumen de lo que iba de la guerra. Sí, Y pero las bases teníamos la eran como, información, teníamos el conocimiento de lo que solamente decía Estados Unidos y decía el Pentágono. Pero ahora con el informe de la CNN y las imágenes satelitales han logrado demostrar que la destrucción fue mucho mayor. o sea, fue contundente, Ujú. dejó sin bases cercanas, porque eso lo mostraron en mapas, o sea, el Medio Oriente cercano a Irán no hay bases, ya tenían que varios kilómetros entrados ya hacia Irak, hacia Israel, hacia, creo que hacia Pakistán y eso, ahí donde hay bases, o sea, que quedaron, se quitaron unos pesos encima los de Irán y además de eso es destrucción casi total. ¿Cuánto vale una base? ¿Cuánto vale una base? ¿Cuánto vale un satélite? Perdón, Exacto. un Un radar. radar. Y creo que dañaron muchos radares, además de esos aviones, el Aguas, que también lo hablamos, que es un avión satelital, casi satelital, Muy que sirve costoso que casi de ya no se radar. produce. Ese también lo dañaron. Entonces, ellos hasta ahora, a su modo, van ganando la guerra en el sentido que les ha costado más a Estados Unidos a nivel económico y no lo tienen con qué soportar. Entonces, sí, Exacto. en conclusión, todas las estrategias que ha intentado Trump y Estados Unidos, faltan de lectura no solo de Sun Tzu, sino de Clausewitz y de todos los teóricos, porque son totalmente Pero uno diría, Rafa, que peores, pues, han empeorado todo. los generales de Estados Unidos debieron haber leído este tipo de literatura, de personajes. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia academia militar, West Point, y se supone que por allí pasan todos los que van al Pentágono, ¿cierto? Los grandes, los oficiales de Estados Unidos. Entonces, a mí me sorprende que a pesar de que estos personajes hayan leído esto, el líder quien controla y quien da las órdenes, me imagino que nunca se ha leído un libro de estos de Donald Trump, es el que da las órdenes. Entonces, ahí hay un desfase. El Rafa, ¿algo asunto más es para que terminar? acuérdense que también eliminar no, expulsaron a varios generales y que se fueron muy bravos, porque ellos Exacto. estaban en contra, me imagino que ellos decían pilas, vamos, si vamos allá, nos va a ir mal, estamos mal preparados, estamos muy lejos, ellos están preparados mucho para esta guerra, tienen drones, tienen misilística buena, y no les hicieron caso y los echaron, entonces con alguien tan egocéntrico es muy difícil. Yo, o sea, ahí sigue viendo un poquito a los generales y me imagino que van a quedar con los que piensan igual que él o lo que los van a alabar. Y si así no piensan igual que él, lo van a alabar y le van a decir, siga así, queda muy bien, así vaya mal. Casi se vuelve como, no sé si lo hemos mencionado, como el cuento este del traje del emperador, que nadie le decía que no tenía nada.
por el Ujú, miedo exacto. de que pues, del emperador como tal, hasta que un niño chiquito le diga, "Ay, usted no tiene nada, usted está desnudo", pues, es eso. Ujú. Bueno, esto sería pues como la entrega de historia y cultura general. Los invitamos a todos a que compartan, le den me gusta y comenten. Rafa, ¿algo más que decir? No, ahí está bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima entrega. Hasta pronto. Hasta luego.